buenas tardes, jóvenes. Aquí en Azul, la ciudad de Azul, en la Argentina, en este es un encuentro regional más o menos. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. El profeta Amós nos dice que Dios enviará hambre sobre la tierra. Amós capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra o buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Que Dios nos permita entender su palabra. Nos permite entender que esta hambre de la cual Dios habla que habrá sobre la tierra es hambre de oír la palabra, el mensaje de Dios correspondiente al tiempo final. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Irán errantes de mar a mar, del norte hasta el oriente. El oriente, pues ahí está el Medio Oriente, y también si pasamos al oriente por completo, eso llega por ahí hasta China, yo creo que es, ¿verdad, Miguel? Hasta China por allá, Japón por allá, y el norte vendría a ser Europa por ahí. Rusia, Europa, toda la India y todo eso. Y miren, en el tiempo final hemos visto como algunos jóvenes han tratado de buscar en las religiones orientales, de allá del oriente y también de allá de la India y esos lugares, buscando palabra de Dios, algo de Dios, y no lo han hallado. ¿Y por qué buscan en el norte y en el oriente y no lo hallan? Porque en el programa divino el Espíritu de Cristo ha estado moviéndose del Medio Oriente hacia el oeste, como el sol. Buscan en otros lugares y no lo encuentran. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová, la palabra del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en el día postrero estaría en el occidente, en la tierra de América. Y sobre todo en la tierra de la América Latina y el Caribe. En la primera edad, ¿dónde estuvo? En Asia Menor, a través de San Pablo. En la segunda edad, en una de las naciones europeas. En la tercera edad, en otra de las naciones europeas, por medio del mensajero que Dios envió. En la cuarta edad, en otra nación europea, y a través de un mensajero también de Europa. Y en la quinta edad, lo mismo. Y en la sexta, lo mismo. Europa tuvo una bienaventuranza grande. Tener 5 mensajeros en un continente, eso es mucho. Tener 1 es algo grande. Tener 5 es algo mayor. Pero tener 1 solo, si es dispensacional,
Eso es más grande que todo lo que Dios haya enviado, que no sea un mensajero dispensacional. Ahora, después de Europa, en donde tuvo Dios cinco edades, en donde estuvo la palabra de Dios manifestada en y a través de cada mensajero de esas 5 edades, encontramos que para ese tiempo los que querían buscar la palabra de Dios la encontraban allí, en cada edad, a través del mensajero de cada edad, porque el movimiento divino se estaba llevando a cabo allá en Europa, en esas 5 edades, en diferentes naciones europeas, una primero, otra después, y así por el estilo, y después el Espíritu de Dios voló a Norteamérica, a otro continente. Y podemos ver cómo la obra de Dios a través del 7º ángel mensajero fue llevada a cabo. Y por medio de ese ángel mensajero fue dado a conocer Jesucristo, no solamente en Norteamérica, sino a nivel mundial. Le dio la vuelta al mundo unas 7 u 8 veces, y 7 a 8 veces le dio la vuelta al mundo, mostrando, revelando a Jesucristo en él. Y vimos bajo ese ministerio la manifestación de Jesucristo para la 7ª edad de la iglesia gentil. Y miren ustedes una cosa: Dios, después de terminado el tiempo para las 7 edades y la obra correspondiente a las 7 edades y el mensaje correspondiente a cada una de esas 7 edades, encontramos que ahora no hay alimento espiritual en ninguna de las 7 edades. Y cuando decimos no hay alimento espiritual, no es que no esté el mensaje de San Pablo escrito en la Biblia, que fue el mensaje de la primera edad, y no es que el mensaje de cada uno de los 7 ángeles mensajeros no haya quedado escrito, sino que el tiempo efectivo para esos mensajes y esos mensajeros ya pasó, y el pueblo que recibiría a esos mensajeros ya lo recibió. Y ahora hemos llegado a un cambio de edad y a un cambio también de dispensación. Y cuando hay un cambio de dispensación, es un tiempo muy importante en el programa divino, pues tiene que venir un mensaje dispensacional y tiene que venir un pueblo para esa nueva dispensación, con percepción profética, para captar el mensaje correspondiente a esa nueva dispensación, para que así Cristo le pueda hablar, se le pueda revelar a ese pueblo, y ese pueblo decir: yo lo veo. ¿Qué ve? Ve el programa divino correspondiente a ese tiempo, sin nadie obligarlo. Solamente se da a conocer, se predica el mensaje correspondiente a esa nueva dispensación, y las personas comienzan a entender a medida que lo van escuchando. Así como los niños que van a la escuela, en el primer día quizás no entienden, pero a medida que van asistiendo, luego van entendiendo, y después aprenden ya a contar, aprenden a escribir y aprenden a leer. Pero cuando comenzaron no sabían nada, pero entraron a esa etapa correspondiente para ese tiempo y obtuvieron ese conocimiento. Y así es en el programa divino. Se entra a una nueva edad o a una nueva dispensación, se escucha la enseñanza del mensaje
para ese tiempo y comienza a abrirse el entendimiento de todas esas personas. Y así comienzan a entender las escrituras que corresponden a esa nueva edad y a esa nueva dispensación. Porque toda edad y toda dispensación que comienza tiene que tener en la escritura las promesas de esa nueva dispensación. O sea que Dios no puede comenzar así como a cualquier persona puede imaginarse una dispensación. Tiene que ser que esté en el programa divino. Y por cuanto tenemos la promesa en la escritura que Dios tendría 7 dispensaciones, entonces Dios tiene que tener 7 dispensaciones. Cuando llega el tiempo para una terminar, nadie puede evitarlo, porque Cristo es el que cierra y ninguno abre. Y cuando Él cierra una edad o cierra una dispensación, no hay nadie que la pueda abrir. Pero también Él es el que abre y ninguno cierra. Cuando Él abre una edad o abre una dispensación, nadie la puede cerrar. Solamente Cristo es el que abre y cierra, porque Él tiene la llave para abrir y para cerrar. Y cuando Él, en su programa divino, termina con una dispensación, encontramos que llama a su pueblo, a sus hijos, a una nueva dispensación. Le abre la puerta en esa nueva dispensación. Ahora, en el tiempo de Jesús de Nazaret, Él decía: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y hallará pastos también. O sea, hallará alimento espiritual para el alma. Cristo, en su primera venida como Cordero de Dios, en su obra de redención en la cruz del Calvario, es la puerta de y para la dispensación de la gracia. Y toda persona, para entrar a la dispensación de la gracia, ha tenido que entrar por esa puerta, entrar por la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Ha tenido que entrar por ahí, no puede entrar en otra forma. Luego, para la dispensación del reino, encontramos que hay una puerta también, y esa puerta sigue siendo nuestro amado Señor Jesucristo. Esa puerta, que es Cristo, es el séptimo sello que se abre en el cielo, pues el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. La puerta que se abre para la dispensación del reino, para la séptima dispensación, es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Para entrar a la dispensación del reino hay una puerta, la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y el que entra por esa puerta hallará el alimento espiritual para su alma en la dispensación del reino en el día postrero. Hallará el maná escondido. ¿Dónde estaba escondido el maná? En el tabernáculo que hizo Moisés, y luego en el templo que hizo Salomón, en el lugar santísimo de ese templo, dentro del arca del pacto. Y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, en donde estaban los dos querubines hechos
de una misma pieza. El propiciatorio era de oro y estaba también cada querubín sobre el propiciatorio hecho de la misma pieza de oro. O sea que era una obra monolítica, la cual había sido hecha, y siendo que el lugar santísimo del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón es en el templo espiritual de Cristo, la edad de la piedra angular, y el lugar santo del templo y tabernáculo que hizo Moisés y del que hizo Salomón es tipo y figura del lugar santo del templo espiritual de Cristo, o sea, de las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora nosotros nos encontramos en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, para Cristo alimentar a sus hijos con el maná escondido, o sea, con el alimento espiritual que ha estado escondido de los que vivieron en las 7 edades de la iglesia gentil. ¿Y qué fue lo que Cristo escondió, lo que Dios escondió de todos nuestros amados hermanos de las 7 edades de la iglesia gentil? Lo que Él escondió fue el misterio de la segunda venida de Cristo. Ese misterio que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y del cual Cristo dijo: ni los ángeles saben cuándo será, ni aún el Hijo del Hombre, porque era un misterio escondido en la mente de Dios, el cual no pasó al consciente de Jesús, sino que permaneció allá en el subconsciente, o sea, en la mente de Dios, y no fue sacado de la mente de Dios, o sea, no fue abierto o hecho conocido, porque permanecería ese misterio en la mente de Dios hasta el día postrero. Pero Cristo habló acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre. Los apóstoles también, los profetas del Antiguo Testamento también, pero no podían abrir ese misterio. Y fue tan conservado en forma tan privada en la mente de Dios, que Él no dio tanta información clara como lo hizo para la primera venida del Hijo del Hombre. O sea, para la primera venida del Hijo del Hombre, por ejemplo, en el Génesis habló acerca de la simiente de la mujer. Ese era el Mesías. Luego, más adelante, a través del profeta Isaías, habló también que vendría por medio de una virgen. Y luego, también por medio del profeta Miqueas, en el capítulo 5, dijo que sería ese príncipe, ese gobernante de Belén de Judea. O sea que tenía que nacer allí. O sea que todo eso es información acerca de la primera venida de Cristo. Información clara, con nombre de la ciudad donde tenía que nacer el Mesías. Ahora, para la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, Él no dio esa información así, abierta en esa forma, porque ese sería un misterio que Él abriría en el día postrero
a su iglesia y con la apertura de ese misterio le daría la fe, la revelación a su iglesia para ser raptada, para ser transformada y raptada en el día postrero. Así es que los profetas del Antiguo Testamento y también nuestro amado Señor Jesucristo y los apóstoles y los 7 ángeles y mensajeros hablaron acerca de la segunda venida de Cristo, pero no dieron una información tan abierta así de lugar y otras cosas más, nación, lugar de nacimiento y así por el estilo, sino que Dios lo dejó escondido para que el enemigo de Dios no pudiera hacer una imitación tan perfecta que engañara a los escogidos de Dios. Por eso es que dice la Escritura que el enemigo engañará si fuera posible aún a los escogidos, pero no será posible. Porque para que los escogidos no sean engañados, Cristo en el día postrero estará hablándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero y le estará dando a conocer todas las cosas que deben suceder en el día postrero. Ahora miren, por medio de los 7 ángeles y mensajeros y del Señor Jesucristo y de los profetas del Antiguo Testamento fueron dadas las profecías de la venida del Hijo del Hombre. Pero el abrir ese misterio no fue hecho una realidad en las edades pasadas, ni en las dispensaciones pasadas, porque ese misterio lo abriría Cristo por medio de su ángel mensajero, dando testimonio de las cosas que deben suceder pronto, dando testimonio de todo lo que corresponde a la dispensación del reino y edad de la piedra angular. Y eso lo hace con el mensaje del evangelio del reino. Y ese mensaje es el alimento espiritual para nuestra alma. Por eso es que no pueden encontrar ese alimento espiritual, ese pan espiritual y esa agua espiritual, ni en el norte, ni en el oriente. ¿Por qué? Porque no sería en ese territorio donde Dios abriría ese misterio y donde Dios abriría una nueva edad y una nueva dispensación y en donde se comenzaría a proclamar el mensaje del evangelio del reino, con el cual es abierto el misterio más grande de los cielos y de la tierra, el misterio más grande de Dios. Y ese misterio, vean ustedes, es abierto con el mensaje y en el mensaje del evangelio del reino. El mensaje del mensajero de la dispensación del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y encontramos que luego del recorrido de Cristo en Espíritu Santo en las 7 edades de la iglesia gentil, luego de terminado ese recorrido, ya no queda ningún otro mensajero para esos territorios y para esas edades, porque Dios envió un solo mensajero para cada edad. Luego, cuando terminan todas las edades, luego Dios envía un solo mensajero con el doble ministerio de Moisés y Elías, un mensajero dispensacional.
Y por cuanto es un mensajero dispensacional, comienza en un territorio, pero su mensaje es para todo ser humano, para todo pueblo, nación y lengua, para todas las personas que viven en el planeta Tierra en el día postrero. Por eso es que durante el reino milenial también se estará predicando el mensaje del Evangelio del Reino, y el ministerio que estará ahí es el ministerio del ángel mensajero para la dispensación del reino. Y con su mensaje es que la tierra será llena en el glorioso reino milenial del conocimiento de la gloria de Jehová. Un mensaje que comienza en estos días finales, comienza al comienzo del séptimo milenio, pero que se extenderá por todo el séptimo milenio y cubrirá todo el reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. El profeta Isaías y el profeta Habacuc dicen, Isaías capítulo 11, verso 9, y Habacuc capítulo 2, verso 14, dicen, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así será llena la tierra, todo ser humano, del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Dónde estaba la gloria de Jehová en el templo? En el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. Y será llena la tierra, todo ser humano, del conocimiento de la gloria de Jehová, de la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo, en su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo espiritual. O sea que toda la obra llevada a cabo por Cristo en el lugar santísimo de su templo espiritual, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, será conocida también en el glorioso reino milenial. Y con ese mensaje será lleno todo ser humano de la sabiduría divina. Pues en la sabiduría divina encontramos que Dios ha hecho grandes cosas, y con esa sabiduría Él hizo el templo que está en el cielo, y le dio a Moisés y luego a Salomón el privilegio de la construcción de un templo que fuera tipo y figura del templo que está en el cielo. Por eso Salomón fue el hombre más sabio de los reyes, porque construyó un templo aquí en la tierra que es tipo y figura del templo que está en el cielo. Lo mismo hizo el profeta Moisés. Ahora, Cristo dijo en una ocasión, cuando estaba allá en el templo, he aquí uno mayor que el templo, y he aquí uno mayor que Salomón. ¿Por qué uno mayor que el templo? Porque Jesucristo es el templo humano de Dios. Y un templo humano de Dios es mayor que un templo de 4 paredes de piedra o de madera. Ya eso es un templo que habla, un templo que se mueve de aquí a allá, y a través del cual Dios habla, se manifiesta, se revela y camina en medio de los seres humanos como un ser humano y como un hermano de todos los hijos de Dios. Por eso dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Cristo como nuestro hermano mayor, caminando entre los seres humanos, siendo el templo humano de Dios, porque somos templos del Espíritu Santo. Y en ese templo moró la plenitud de Dios. Cuando eso sucede en el programa divino,
es algo mayor que un templo de 4 paredes o de 6 paredes, depende cuántas les hagan, pero vamos a decir de 4 paredes, porque un templo humano donde mora Dios, y más en toda su plenitud, como moró en Jesucristo, es algo mayor. Y es algo que fue representado en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Ahora, Cristo también dijo: he aquí uno mayor que Salomón. Salomón, el rey que construyó un templo para Dios, el cual fue agradable a Dios y Dios entró a ese templo. Ahora está diciendo que él es mayor que Salomón. Pues miren, Salomón es el hijo de David, pero Cristo tiene el título de hijo de David. De hijo de David, para sentarse en el trono de David y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Cristo, como hijo de David, encontramos que heredará todas las promesas que Dios le hizo a David y a su descendencia, porque Cristo es la verdadera simiente de David, que fue representada en Salomón, pero también había sido representada en el mismo David. Por eso es que Cristo en una ocasión le dice a aquellos maestros de Israel: ¿de quién es hijo el Cristo? Él sabía lo que le iban a contestar. ¿De quién es hijo? Le dice: de David. Y entonces Cristo le dice: ¿y por qué? David dice en uno de los salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, en lo que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es su hijo? Y le llama Señor. No supieron qué contestar. Y el pueblo pues estaba muy contento, porque veían que Cristo sabía, conocía las Escrituras, y aquellos que se hacían pasar como sabios y doctores de la ley no sabían nada cuando se enfrentaban con Cristo. Ahora, Cristo, siendo mayor que Salomón, mostró que tenía una sabiduría mayor que Salomón. Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, logró hacer lo más grande que hizo en su vida, y fue un templo para Dios, tipo y figura del que está en el cielo. Pero Cristo, tomando seres humanos, ha estado construyendo un templo humano, un templo de seres humanos, una iglesia que es tipo y figura del templo que está en el cielo. En palabras más claras, ha estado materializando el templo que está en el cielo en seres humanos aquí en la tierra. Y por esa causa, la iglesia del Señor Jesucristo es el templo del Espíritu Santo. Y por esa causa, la iglesia del Señor Jesucristo es el lugar donde el Espíritu Santo ha estado manifestándose y ha estado llevando a cabo esa construcción. Por lo tanto, Jesucristo es mayor que Salomón. Ha tomado piedras, pero piedras vivas, o sea, seres humanos, y los ha ido colocando en un cuerpo místico de creyentes llamado su iglesia, que es el templo espiritual de Cristo. Y todo lo que estuvo allá en el templo de Moisés, o tabernáculo que hizo Moisés, y el templo que hizo Salomón, Cristo
lo ha estado materializando en seres humanos, de edad en edad. Y ahora nosotros nos encontramos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en el templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo, para estar en su templo, en el lugar santísimo de su templo, comiendo del maná escondido, comiendo el mensaje del Evangelio del Reino, comiendo esa revelación divina de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y así somos alimentados con el alimento espiritual. El alimento espiritual es la palabra que sale de la boca de Dios para cada edad y para cada dispensación. El alimento espiritual para nosotros en este tiempo, en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, es representado en el maná escondido, y es el mensaje del Evangelio del Reino. Ese es el alimento para nuestra alma en este día postrero. Si lo buscan por otro lugar, no lo encontrarán. Hay que buscarlo en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y miren, el templo espiritual de Cristo comenzó allá en el Medio Oriente, y de allá comenzó con el atrio, después el fundamento de Cristo y los apóstoles, y después la primera edad de la iglesia gentil, y viene subiendo, o sea, viene del este hacia el oeste, y cuando llega al oeste y termina la séptima edad de la iglesia gentil en el oeste, en Norteamérica, ¿qué queda? Pues la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, para ser manifestada ¿en dónde? Pues en la América Latina y el Caribe, que es donde Dios está llevando a cabo su obra final. Ha sido identificado el territorio, el continente, donde Dios ha estado construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual con piedras vivas, con latinoamericanos y caribeños. Y no hemos sido nosotros los que escogimos esta bendición tan grande. Fue Dios el que la escogió, y ahora podemos decir, las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, y grande es la heredad que nos ha tocado a nosotros. Es tan y tan grande que todos los santos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento desearían esta bendición tan grande que Dios nos ha dado en la América Latina y el Caribe. La América Latina y el Caribe tienen el privilegio de tener a los escogidos de Dios del día postrero, a los escogidos de Dios para la edad de la piedra angular, para el lugar santísimo de su templo espiritual, de tener en su territorio los primeros que entran a la dispensación del reino, y los que al entrar a la dispensación del reino comienzan en esa dispensación trabajando en el reino de Dios para el establecimiento del glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos el privilegio más grande que nación alguna pueda tener. Tenemos el privilegio más grande que seres humanos puedan tener. Nos ha tocado la suerte en el programa divino de pertenecer al lugar santísimo de su templo espiritual. Él fue el que lo escogió así, y yo le doy gracias a Dios porque así Él lo escogió, y le doy gracias a Dios porque me ha enviado a todos ustedes
latinoamericanos y caribeños con el mensaje del Evangelio del Reino, con el alimento espiritual para el alma, el alimento del alma. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, jóvenes, amados aquí presentes y adelante en el reino de Dios, en la edad del lugar santísimo, comiendo el alimento espiritual del alma, el maná escondido, el mensaje del Evangelio del Reino, y trabajando en su obra en este día postrero. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta tarde, dándole gracias a Dios por esta bendición tan grande que nos ha tocado a todos nosotros. Miren, Dios en su programa vio todos los seres humanos que vendrían a existencia en este planeta Tierra, vio todas las edades, vio todos los tiempos, y Él escogió. Y Él hizo la elección de dónde se cumpliría cada etapa de su iglesia gentil. Y dejó para lo último a la América Latina y al Caribe. Quizás todos pensaron, bueno, cuando termina el ministerio del séptimo ángel mensajero, terminó todo y ya no hay más bendición para ningún otro continente, para ningún otro pueblo, y no hay más mensajes. Pero conforme a la promesa divina, tenemos la promesa de una nueva dispensación, la dispensación del reino. Tenemos la promesa de un nuevo mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino, y tiene que ser en algún continente, en alguna nación y con algún pueblo. Y es con el pueblo latinoamericano, en el continente latinoamericano y caribeño. Esa es la buena noticia, las buenas nuevas para los latinoamericanos y caribeños que yo les tengo de parte de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín.